Tenemos una comunicación exclusiva, la agradecemos. Él es periodista, escritor. Estamos en línea con Daniel Balmaceda. Muy buenos días, muchísimas gracias por estos minutos con Café y Economía. Hola, buen día, un gusto saludarlos. El gusto es nuestro, por favor. Buen día, Balmaceda. Estamos con Eduardo Corrado. Eduardo Corrado te saluda. ¿Cómo estás? Bien, Eduardo, un abrazo. Tenés varios libros escritos sobre historia, muchos sobre lo que pasó en lo que se llaman los héroes argentinos y un poco sobre su vida particular, ¿no? Sí, sí. A ver, contame el principal amorío indiscreto que hubo en la historia argentina o el que vos lo consideres tal. Y calculo que pudo haber sido, en cuanto a indiscreto, el de Sarmiento con Aurelia Vélez Arfield, es decir, con la hija de su amigo Dalmacio Vélez Arfield, una señora, porque ella estaba casada, Ajá. que fue encontrada por el marido infraganti en su casa, y que eso derivó en un episodio policial que fue un poco tapado. Bueno, Sarmiento estaba ajeno a toda esta cuestión, pero después comenzaron una relación que se pudo conocer por algunas cartas que se enviaron, además de que para todo el mundo en aquel tiempo Aurelia era muy apegada en el momento que era presidente, y no solo nosotros pudimos enterarnos, sino que también se enteró su mujer, Benita Pastoriza. Ajá. Y porque le llamaba la atención en un momento que no llegaran cartas, y entonces mandó a Dominguito, al hijo, al correo, a ver si había llegado alguna carta del padre, y dice, no hay nada para nosotros, pero dicen que llegó una carta para una viejita. Y entonces a Benita le llamaba la atención que le escribiera a una abuelita. Y finalmente descubrió que esas cartas no iban a ninguna señora abuelita, sino que iban al amante, que eran bastante picantes. Eran cosas, no había mail. No, pero en general, tampoco por supuesto mensaje de texto, pero sí había esquelas. Es decir, una cosa son las cartas de las que estamos hablando, pero había otro sistema de comunicación que era el de esquelas, es decir, notas cortitas, casi escritas en tarjetones o cuartos de papel, con algún mensaje muy corto, y en general un mensajero que iba y venía con las respuestas todo el tiempo. Así que no inventamos nada, en todo caso inventamos la tecnología, mejorar con la tecnología la forma de comunicación, pero ya desde antes iban y venían los mensajitos entre los enamorados. ¿Cómo influía esto en la política, por ejemplo, en el pensamiento de Sarmiento en su gestión presidencial? Bueno, no puede llegar a modificar el pensamiento, sobre todo en el caso de un terco de sus ideas como era Sarmiento, pero tiene aspectos relacionados con la política, porque de hecho cuando le hicieron el atentado a Sarmiento, o sea, estuvieron a punto de matar al presidente, consideraron que todas las tardes salía de su casa y se iba a lo de Vélez Arfield, y entonces se pararon en medio del camino que iba a hacer, y desde ahí le dispararon. Tiene la particularidad de que él era sordo, muy sordo, así que cuando iba en el carruaje nunca se enteró de que le habían sonó disparado. El tiro. No escuchó el disparo. El cochero sí, y se apuró a salir de ahí, y cuando llegó a la casa de Vélez Arfield, ahí el cochero le contó lo que había ocurrido. ¿Podemos ubicar en el plano de la ciudad de Buenos Aires donde estaba la casa de Vélez Arfield? Vélez Arfield vivía en... ¿Cerca de lo que hoy es el Hospital Italiano? No, eso era la quinta de Vélez Arfield. Quinta. Es decir, él tenía una quinta muy importante en la zona de Almagro, pero su casa estaba alrededor de Bartolomé Mitre y Esmeralda. No quiero ser tan preciso, pero más o menos un poquito más. Pasando Rivadavia estaba, a la altura de Piedras. Liniers, San Martín, Belgrano, que influyeron notablemente en la historia argentina, también tuvieron alguna de esas escapaditas que iban por el costado, como cuando el que juega de 7 se va por la línea. Bueno, en el caso de Liniers fue muy notorio, porque era habitual que lo viesen acompañado de una señora que estaba casada. El marido no estaba en Buenos Aires porque viajaba constantemente, pero él se lo veía con esta mujer, Ana Perellón, francesa,
como él, Ajá. y a tal punto que el 21 de septiembre de 1806, un soldado del cuerpo de andaluces, pasando por la puerta de la casa de Anita, lo vio salir a Liniers y se tiró encima y le dijo que era una vergüenza lo que estaba haciendo y que estaba perdiendo el decoro. Y bueno, como los amarrió, a Liniers le voló la peluca. Recordemos que en aquel tiempo los peluqueros eran los encargados justamente de peinarnos las pelucas a nosotros los caballeros. Ajá. También, por supuesto, atendían las mujeres, pero era muy importante, digamos, el peluquero para que nosotros estemos prolijos. Y bueno, ese incidente, porque detuvieron al soldado de andaluces, ese incidente lo quiso tapar Liniers, liberándolo, pero bueno, era un pueblo muy chico y se supo inmediatamente, ¿no?, lo que había ocurrido, así que no lo puedo tapar de ninguna manera. Ajá. ¿San Martín? San Martín, sabemos que llegó cuando, digamos, en marzo de 1812, y ya en septiembre estaba casado. Uh-huh. Bueno, venía del viaje. No, porque claro, no llegó a Buenos Aires, y cuando vos en Buenos Aires llegabas en esa época a instalarte, era una norma que te casaras, que digamos para que seas considerado un vecino de Buenos Aires te tenías que casar. Esto es un consejo que le dio Alvear, que viajaba con él, y de hecho él fue quien le presentó a la familia Escalada, porque Alvear pertenecía a las familias importantes de Buenos Aires, y los Escalada también. Así que San Martín, digamos, se casó ahí a las apuradas, y el que salió perdiendo fue Gervasio Dorna, que era el prometido de Remedios, y que peleaba en Patricios. Bueno, después murió en Vilcapugio, pero después San Martín hizo campañas, y como todo soldado que se iba de campaña, se conocieron algunas historias y algunas relaciones que tuvo en Chile, en Perú, bueno, que en general solía ocurrir, no se tomaba como algo tan hoy digamos es mucho más escandaloso, y no quiero decir con esto de que estaba bien, pero ¿es escandaloso? ¿Era escandaloso porque estaban relacionados con el poder, o un vecino cualquiera que no lo conocía pasaba como una costumbre? Es que en esos casos nadie estaba evaluando el tema de las relaciones sólidas, porque aparte las mujeres a veces en Buenos Aires tampoco mantenían la casa inmaculada. Entonces estas cosas pasaban, eran comunes. Es decir, hay historias de cientos de soldados que vivieron algunas relaciones durante toda la campaña, sobre todo teniendo en cuenta que pasaban muchos años fuera de su casa. Sí, Balmaceda, Ricardo Molano, buen día. Buen día, Ricardo. La vida, así en los datos históricos que usted puede tener, tanto de Rosas como de Urquiza. Rosas era un hombre más contenido en su vida privada, tal vez es la sensación que los que no nos dedicamos a temas históricos superficialmente tenemos. ¿Esto es así? Sí, yo no creo que haya mucha diferencia entre los dos, salvo que, por supuesto, como en un momento Urquiza blanqueó todas sus relaciones, terminó, digamos, sumando o oficializando 23 hijos, 11 con novias, con distintas novias, y el resto con su mujer, con Dolores Costa. Claro. Que son los últimos hijos, es decir, que no tuvo, con Dolores Costa tuvo los hijos más pequeños. Y en cambio Rosas se supone que tuvo algunas relaciones, inclusive con una mujer que trabajaba en la casa una vez que enviudó, de Encarnación, y sí estoy de acuerdo, Ricardo, en que era, y por lo menos sobre la vida privada de Rosas, para indagarla, hay que trabajar mucho más, y lo de Urquiza está más a la vista. Urquiza fue como más transparente. Él también hizo ese decreto, digamos, que generó con reconocimiento de hijos. Muchos de ellos eran, tengo entendido, los hijos de soldados que habían peleado con él y que él los reconocía para evitarles un estado de desamparo. ¿Esto es correcto? Me parece que, bueno, yo no desconozco esa información, porque en realidad todas las relaciones de los, digamos, esos hijos que él reconoció, que no son más que 12,
se puede establecer perfectamente con quién tuvo la relación, e inclusive en algunos casos con novias que le dieron más de un hijo. Y está muy claro que él tuvo alguna relación directa con el nacimiento del chico, ¿no? Con la concepción de los hijos. O sea que están los que figuran como hijos de Rosa, de Urquiza, de una u otra manera está corroborado que eran hijos carnales de él. Sí, porque siempre planteó quién era siempre se conoció el nombre de la mujer con que los tuvo, y nadie se prestaría a dar el nombre de madre a un hijo que no, digamos, que tuvo con otra persona. Por otro lado, estos son los 12 que reconoció, y por supuesto que no quiere decir que no haya tenido algunos más. Sí. No, esto que comento, para los que no estamos en la historia, pero que nos interesa el tema y de alguna manera somos lectores accidentales de historia, es una noticia que se difunde como tantas noticias y se da por cierta, ¿no es cierto? La circunstancia de los hijos de los soldados que habían peleado con él. De todas maneras, era en sí mismo la sensación de Urquiza que era un personaje portentoso, ¿no?, para la época. Y me da la sensación de que debe haber sido muy padrino, en todo caso, de muchos chicos, porque era, por supuesto, con el estilo de caudillo que él tenía, era muy posible que fuera muy paternalista con muchos, y que esa casa, el gran caserón en Concepción del Uruguay, el Palacio San José, realmente era un lugar de puertas abiertas a la gran familia de Urquiza. Es decir, que yo coincido en que seguramente ha tenido trato preferencial, inclusive con algunos de sus yernos, como por ejemplo Victorica, que terminó siendo un ministro importante en otros gobiernos, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias por aclararnos estos acontecimientos y esta duda de personajes trascendentes para nuestra historia, ¿no es cierto? Al contrario, muchas gracias a ustedes. Daniel, yo te quiero hacer 2 preguntas. No, la primera es un comentario, felicitarte porque los libros son muy buenos, muy interesantes, y te hacen leer y no parar de leer explicaciones de cómo se crearon las cosas. Y el segundo ya es un pedido, que es que cuentes alguna de estas historias en las cuales en tus libros explicas cómo se crearon o de dónde provienen algunas cosas. Yo iría a lo gastronómico, a la parte de los cubiertos y demás, o de ciertos alimentos que se usan en la actualidad, que nos cuentes un poquito, aunque sea resumidamente, de dónde provienen o cómo es que nacen y se hacen costumbre. Bueno, vos te estás refiriendo a historias de palabras, a historias de frases. Es otro de los rubros en los que trabajo mucho, y podríamos decir que justamente en la Edad Media, en esos castillos en los que el polvo y la mugre eran difíciles de contrarrestar, los cubiertos, es decir, el tenedor, la cuchara, se tapaban con la servilleta para preservarlos del polvo, y por eso se los denominaba cubiertos, porque estaban siempre cubiertos. O también podríamos decir, estoy tratando de recordar en este momento, el caso de Boulanger, un cocinero de la corte en Francia alrededor de 1750, que perdió su trabajo y se instaló en la calle un pequeño boliche donde daba de comer a los peatones, y le puso un cartel en la puerta, Boulanger, que decía: venid aquí los que tienen el estómago dañado, que yo se los voy a restaurar. Y justamente de la palabra restaurar de ese cartel surgió el restaurante. Importante el tema de conocer el significado de las palabras, porque uno a veces lee y no le da importancia, o no sabe bien el origen de la palabra. Sí, también de las frases, porque nosotros a veces repetimos, como es el caso de perdido como turco en la neblina, que en realidad es una frase, no es ni conocida en Europa, es una frase del norte argentino, y originalmente era perdido como tuco en la neblina. El tuco es la luciérnaga en idioma quechua, y la frase surgió del norte, era perdido como tuco en la neblina. Cuando llegó a Córdoba y a Buenos Aires, escrita, no tenía sentido, como perdido como tuco en la neblina. Entonces infirieron los que corregían textos que debía ser perdido como turco. Y le metieron turco nomás. Y hasta se inventaron historias como que en Turquía no hay neblina. ¿Cómo no va a haber neblina en Turquía?
bueno, ese tipo de cosas. Es decir, que a veces también nosotros transformamos una frase y ya va perdiendo el sentido que tenía originalmente. Daniel, te hago una consulta. Sí. Tengo entendido que sos periodista, graduado en la Universidad Católica de Buenos Aires, sí, Argentina. ¿Y de dónde sale esta curiosidad por la historia, digamos? ¿Qué es lo que te marca, que hace, digamos, que te enfoques desde la historia, digamos, desde la génesis de las palabras, de las frases o de los personajes que nos han acompañado y que han forjado este país? Los que me dieron el gusto por la historia fueron grandes maestros como el profesor Diego del Pino, el doctor Enrique de Gandía, Enrique Mayocchi, Bernardo Dolosía Almazán, todos grandes historiadores que fueron mis maestros y que me contaron desde el colegio la historia de una manera muy agradable y que me hizo encontrarle gustito. Ahora, cuando ya avanzo y salgo de las campañas libertadoras o de la época del centenario y me meto en la historia de las palabras, etcétera, es porque justamente cada palabra tiene una historia seguramente. Hay algunas, que son las que vuelco en mis libros, algunas son muy entretenidas esas historias, creo que vale la pena difundir, las otras son un poco aburridas, entonces esas que quedan un poco de lado, pero me parece que justamente la historia va más allá de los hechos clásicos o de las fechas, sino que tiene muchos más condimentos en todos los aspectos. Bueno, uno de los que me entretiene mucho a mí es el de encontrar esas historias en palabras y en frases que decimos habitualmente. Bien. Si tuvieras que, digamos, unir la historia del siglo XIX con la del siglo XXI en palabras, ¿cómo lo unirías? Bueno, el problema que tengo ahí es que yo de historia del siglo XXI no sé nada. Ajá. Nada, porque en realidad hay un problema de espacio temporal en donde necesitamos tomar un poco de distancia. Hay grandes pensadores y historiadores incluso que pueden manejar esa distancia. En mi caso creo que pierdo objetividad. No sé, si yo tengo que pensar en los acontecimientos de los últimos 50 años, no los puedo revisar con la objetividad con la que trabajo en otras épocas. Por lo tanto, creo que lo que es la historia de hoy va a ser mejor analizada por gente dentro de muchos años. Ahora, para mí la mayor enseñanza que me dio la historia es que cuando un país tiene sus instituciones débiles, necesita aferrarse a mesías, a caudillos, a salvadores, y es una mala señal, porque en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer las instituciones para que la banca del diputado, el sillón del diputado institucionalmente, sea mucho más importante que el que lo ocupa. Y me parece que en eso todavía nos falta aprender mucho, y son claros los casos en los que el caudillo o el mesías de la Argentina viene a tratar de cubrir esos espacios que están lamentablemente, esas instituciones que lamentablemente no son tan fortalecidas como corresponde. Ajá. Escribiste este libro, Historias de Letras, Palabras y Frases, ¿no? Sí, sí. ¿Este es tu último libro o tenés otro más en preparación? No, este es el último libro, salió hace un mes. Uh-huh. No, nunca por ahora no me ha pasado que esté sin escribir otro mientras está saliendo uno, sino que yo estoy, por supuesto, trabajando en otro. Pero en general no trato los mismos temas en un libro, o sea, cambio un poco de temas justamente para poder trabajar con más comodidad y no sentir la monotonía al escribir. Pero, por ejemplo, el anterior a Historia de las Letras, Palabras y Frases fue un libro de 160 fotos de Buenos Aires antigua, varias inéditas, desde 1880 hasta una época que podemos algunos conocer un poco más, que es finales de la década del 60, perdón. Ajá. Y ahora el próximo tiene que ver con pequeñas anécdotas muy cortas de historia argentina, de personalidades muy conocidas de la Argentina y otras no tanto, pero cuyas historias vale la pena rescatar. Ajá. ¿Cómo definirías, para despedirnos, hoy a Buenos Aires relacionado con el tango? Y bueno, finalmente, digamos, Buenos Aires adoptó el tango, se transformó en una de las principales células
que corrieron por la ciudad. Eso hizo que saliera el tango de las cuevas y los recovecos donde se bailaba, inclusive con un poco de culpa. Llegó a la mujer y finalmente muy claro que para muchos en el mundo el tango es tan fuerte en Buenos Aires que se suele simbolizar con Gardel y el Obelisco. Algo muy curioso, porque Gardel murió en 1935 y el Obelisco es de 1936. No se conocieron jamás. Y se le cayeron las lajas cuando se inauguró. Se cayeron las lajas cuando se inauguró, sí. Exacto. Esto era un monumento que asustaba a muchos, porque primero decían que eso no era un monumento. Es decir, no era ni de mármol, no era de bronce, era un material que consideraban innoble, la forma no la entendían, consideraban que en cualquier momento se iba a caer, y bueno, fue muy discutido el Obelisco del arquitecto Prebisch, que es el mismo que hizo el cine Gran Rex, que también se ve desde, digamos, que parados, que queda ahí en Corrientes a 2 cuadras del Obelisco. Ajá, fue el segundo cine de Argentina, porque el primero era el Ópera, que tenía 1.800 butacas, el Gran Rex 1.750. Sí, señor. Son temas que hacen a las historias. Claro, bueno, el Gran Rex pasó a ser un teatro de moderno y atractivo, y comenzó justamente, cambió la cara a la forma de considerar los teatros en aquel tiempo. Vos sabés que nosotros, la base de nuestro programa es educación y economía, y te hago una última pregunta, pues ya te estamos sacando mucho tiempo, ¿no? No, lo estoy disfrutando, por favor. ¿Por qué elegiste como base la carrera de periodista para iniciarte? Bueno, en realidad tuve algún intento por el lado de la historia, pero no me sentí cómodo. También el periodismo tenía muchos atractivos para mí, y de hecho pasé muchos años sentado en redacciones. Creo que eso también me sirvió mucho, el periodismo gráfico, para poder trasladar de esos conocimientos a los libros, porque el periodista que escribe en un diario, en una revista, sabe que atenta, digamos, su texto es pasible de ser dejado de lado por el lector. Puede en ese momento decidir atender el teléfono, hablar con un hijo, comer algo. Es decir, el texto está siempre en peligro de ser abandonado. Entonces, un periodista sabe que tiene que escribir de manera que el lector no se le vaya. Y creo que eso es una herramienta muy importante para tener en cuenta, sobre todo en esta época que vivimos muy apurados. Es una herramienta muy válida para tener en cuenta cuando uno quiere escribir algo y que se lea además. Bueno, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Es Daniel Balmaceda, que en una de las páginas, digamos en la 186, en el convidado mete unos versitos, ¿no? Dice una lápida: aquí aguarda del Señor, el más leal caballero, la venganza de un traidor. Por supuesto, le agradecemos a Daniel Balmaceda que haya estado con nosotros y lo comprometemos para próximos programas. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo a todos. Ahí pasaba el escritor, historiador y periodista Daniel Balmaceda.